Migma Shelter es un grupo idol femenino japonés formado en febrero de 2017 y administrado por AKB Rec. El grupo se describe a sí mismo como un grupo idol que baila con trance psicodélico y lanza música con fuertes instrumentos basados en trance. El grupo hizo una pausa el 8 de julio de 2018. Todas las miembros, excepto Mimi Miyu, se graduaron del grupo. Reanudaron actividades el 8 de marzo de 2019, con una nueva formación. 2016. El 9 de agosto, Tanaka Yuji y Taniyama, los directores de la agencia de idols AKB Rec, anunciaron el lanzamiento de un nuevo grupo idol y comenzaron las audiciones para reclutar miembros. A fines de octubre, Amari y Kotejun pasaron la audición para el grupo. 5 de las otras ganadoras de la audición más tarde terminaron formando el grupo Dares el 31 de diciembre. El 31 de diciembre se anunció que la ex integrante de Bell Ring Shoujo Heart, Kanra, también se uniría a este nuevo grupo. 2017. El 10 de enero, el nuevo grupo participó en Love 9 Shibuya en el programa de audición Seiyuu de Bell Ring Shoujo Heart Shin Member and AKB Rec Shin Unit Member. A finales de enero se anunció que Seisei y Mimi Miyu habían pasado la audición para miembros de Bell Ring Shoujo Heart y Komachi, que pasó la audición para miembros de AKB Rec New Unit. Las tres miembros terminaron uniéndose a la nueva unidad y el grupo quedó conformado por 6 integrantes. El 25 de febrero, Kanra cambió su nombre artístico a Yoneko. El 5 de marzo se anunció que esta nueva unidad se llamaría Migma Shelter. En abril, el grupo realizó su primera rave en Shibuya. Por rave me refiero a un evento de música electrónica y AKB Rec es la agencia a la que pertenece Migma Shelter. Su primer sencillo, Baja Racer, se lanzó el 15 de julio. El 31 de agosto se anunció que el grupo estaba reclutando nuevas miembros y que Yoneko ya no sería la líder a fines de septiembre y que se elegiría una nueva líder en algún momento en el futuro. Para reclutar nuevos miembros se pidieron 2 requisitos: mujeres entre 17 y 24 años y sin contrato de producción. Las entrevistas se realizaron a finales de septiembre. El 8 de septiembre se anunció que su primer EP, Orbit EP, se lanzaría en diciembre y que realizarían su primera gira titulada Orbit Tour en Tokio, Nagoya y Osaka durante enero de 2018. Junto con este anuncio se abrió una nueva solicitud de audición para nuevos miembros en el sitio web oficial de Migma Shelter y las miembros que pasaran la audición participarían en la grabación del mini álbum Orbit EP y la gira también. El 13 de octubre lanzaron el sencillo limitado Amazing Glow. En el evento AKB New Corner, llevado a cabo el 29 de octubre, se reveló que Popo Jr. sería una nueva miembro del grupo. El 25 de noviembre, en el evento Perfection, se anunció que Mimi Miyu era la nueva líder y Popo Jr. era la sublíder. El 31 de diciembre, en el evento AKB Dig, Yoneko anunció que se graduaría del grupo en febrero de 2018, ya que dijo que aspira a trabajar como actriz de doblaje y que trabajará por su cuenta después de graduarse. 2018. El 2 de enero se llevó a cabo su primer One Man Live en Tokio. El 10 de febrero, Yoneko se graduó del grupo en una actuación adicional de su One Man Live en Shibuya One. El director Koji Tanaka le preguntó sobre sus objetivos futuros y Yoneko declaró: "En la cima del mundo del entretenimiento". Además, el primer video musical de Migma Shelter, Compression Free, que se presentó en esta presentación, se lanzó en YouTube.
También se anunció que se realizará una audición pública del 18 al 28 de febrero. El 31 de marzo, Seisei se retiró del grupo en Moksha. Seisei explicó el motivo de su retiro como circunstancias familiares. El 18 de abril, Migma Shelter llevará a cabo un rave de entrada gratuita, Migma Shelter First Anniversary Free Rave, en Tokio, para conmemorar el primer aniversario del grupo. Se anunció públicamente que el nuevo sencillo 69 de Migma Shelter sería lanzado en mayo. Los detalles se anunciaron más adelante. El 27 de mayo se anunció que Migma Shelter suspenderá temporalmente sus actividades a partir del 8 de julio. En cuanto al motivo de la suspensión de actividades, el director Koji Tanaka dijo: "Decidimos que necesitábamos un periodo de preparación para fortalecer el grupo, incluida la gestión. Cuando se reanude la actividad, será una nueva formación y con nuevos miembros, y durante ese tiempo, Mimi Miyu estaría actuando como solista en los eventos". Popo Jr., Kote Jun y Amari se graduarían el 3 de junio y el 8 de julio, al mismo tiempo en el cual el grupo suspendió sus actividades. Popo Jr. reveló que decidió graduarse para concentrarse en sus estudios. Kote Jun también comentó sobre la razón por la que se graduó y dijo: "Me he quedado sin libertad de acción en mi cuerpo y mente". Hasta el comienzo de las nuevas actividades, Amari participará como entrevistadora para la audición de nuevos miembros de Migma Shelter y como mentora para las nuevas miembros. El 30 de junio se anunció que Komachi se transferiría a Gugululu. El 6 de julio se anunció que Mimi Miyu de Migma Shelter comenzará su proyecto como solista, llamado Mimi Mi Shelter. El 8 de julio, en el concierto en vivo Yarukia Cabinet My Summer Secret Kiss, se anunció que Brasil se uniría al grupo. La nueva organización de Migma Shelter estaría programada para iniciar actividades nuevamente en agosto. El 19 de agosto, Mimi Mi Shelter tuvo su último evento en solitario, y Migma Shelter, bajo la nueva formación con Mimi Miyu y Brasil, tuvo su primer rave. El dúo continuó actuando en conjunto desde esta fecha hasta 2019. ...2019... El 13 de febrero se anunció que 4 nuevos miembros se unirían a Migma Shelter y que lanzarían un nuevo sencillo llamado Parade's End el 19 de marzo. El 26 de febrero se revelaron imágenes de las nuevas integrantes, Shei Jaiko, Tamane, Yubune y Misone. El 4 de marzo se anunció que Arisaka Reina de There's se uniría al grupo junto con las nuevas miembros. El 8 de marzo las nuevas miembros debutaron en Yuya Answer, aunque Arisaka Reina no debutó con ellas. El 19 de marzo Parade's End se lanzó y fue el primer sencillo en presentar a las nuevas miembros. El 19 de abril, Arisaka Reina debutó con el grupo bajo el nombre de Rere. El 21 de mayo se anunció que Misone estaría en pausa del grupo por el momento. El 13 de junio se anunció el nuevo sencillo del grupo, llamado Names, que se lanzará el 16 de julio. Un trabajo con un elemento psicodélico más fuerte que antes, y además de las 2 nuevas canciones, se añadiría el sencillo 69.
El 4 de julio se anunció que Jay Jaiko se retiraría del grupo. Todavía estaría incluida en su sencillo Names, tal como se grabó antes de que se retirara. Con respecto a su razón para dejar el grupo, comentó honestamente: tanto el escenario como las lecciones se han vuelto menos divertidas de lo que solían ser. Decidí retirarme del grupo porque pensé que no era absolutamente bueno para mí ni para el grupo. Ming Shelter comenzó a reclutar nuevos miembros tras la partida de Jay Jaiko. El 7 de septiembre se reveló que la nueva miembro, Nana Nara, se unió a Ming Shelter. Se ha revelado también que el nuevo sencillo Tokyo Square se lanzará el 15 de octubre. El 19 de octubre, Ming Shelter realizó la presentación final de su gira Psy Spirit Tour en Tokio. Aparecieron allí el director Koji Tanaka e Hiroaki Taniyama. Los dos revelaron que están trabajando en el álbum de larga duración llamado Alice, que se lanzará la próxima primavera, y anunciaron que la gira de lanzamiento del álbum se llevará a cabo a fines de marzo de 2020. Las canciones del álbum son todas canciones nuevas, y la gira incluye actuaciones en Hokkaido y Okinawa. El motivo del álbum es Alicia en el País de las Maravillas, y nuestro objetivo es un álbum pop, misterioso y agresivo que sorprenderá a los fans. Junto con la producción del álbum, también se decidió que se realizará un crowdfunding para recaudar fondos para los costos de producción musical y los costos de producción de los videos musicales. En el crowdfunding se podían comprar pertenencias personales y artículos hechos a mano por las miembros de Migma. El 13 de diciembre, el video musical de la canción Tokyo Square se subió a YouTube. ...2020. Durante este año el grupo realizó eventos en vivo sin audiencia debido a la pandemia de COVID-19, que les exigió tomar ciertas medidas de prevención por un cierto tiempo. En febrero se lanzó una nueva imagen relacionada con el concepto del álbum, donde se ve que los trajes tienen el concepto del conejo blanco de Alicia y el País de las Maravillas. Para esta fecha, Ming Shelter recaudó alrededor de 12 millones de yenes. El 19 de mayo se anunció que la integrante Nana Nara tomaría una pausa temporal. Desde que me convertí en estudiante universitaria esta primavera, se me ha hecho difícil equilibrar mis estudios y las actividades de Migma Shelter. Así que tomé esta decisión después de muchas conversaciones con las miembros, el personal y mis padres. En junio, Misone, que había estado en pausa desde mayo del año pasado, decidió graduarse de Migma Shelter.
El 5 de julio se dio a conocer el video musical de la nueva canción, Rabido. En septiembre se llevó a cabo un rave llamado This is Brazil para conmemorar el cumpleaños de Brasil de Migma Shelter. En esta rave, Migma Shelter realizará un largo espectáculo de baile de 90 minutos, a petición de la propia Brasil, y también se montará un rincón de solistas brasileños. El 16 de diciembre lanzaron un nuevo sencillo llamado Paralyzing. ...2021... El 28 de febrero, la integrante Nana Nara regresó de la pausa que se había tomado en un concierto en vivo celebrado ese mismo día. En marzo y abril se celebraron los cumpleaños de Tamane y Mimi Miyu con sus respectivos conciertos. En junio se anunció el lanzamiento de un nuevo sencillo llamado Coro da Noite, que sería una fusión de sonidos latinos y trance. El sencillo será lanzado el 20 de julio. ...2022... En abril se anunció que Nana Nara se graduará de Migma Shelter, dejando al grupo con 5 miembros. En mayo también se anunció que Yubune dejaría el grupo en junio, luego de una rave como solista en Shibuya, debido a su mala condición física. Migma Shelter decidió realizar una audición para nuevos miembros. El 9 de agosto se anunció un nuevo sencillo llamado Redo. En diciembre se anunció que la ex miembro de Homura, Wanya Plus, y la ex de Dolly Kiss, Yuinon, se unirían a Migma Shelter.
Nananara se graduó a finales de diciembre. 2023. Al comenzar el año, en enero, Rere anunció que dejaría el grupo en marzo, luego de 8 años de carrera como idol. El 25 de febrero, el mismo día de su cumpleaños, se conmemoró su concierto de despedida. El último sencillo de Migma Shelter se lanzó el 11 de abril, Osu One, y también anunciaron un próximo sencillo que se lanzará el 8 de agosto, llamado Osu 2. Un total de 16 miembros pasaron por Migma Shelter, y el grupo ahora se encuentra activo con 5 miembros activas: Mimi Miyu, la líder y miembro original, Brasil, que se unió en 2018, Tamane en marzo de 2019 y Wanya Plus y Yuinon, que se unieron en diciembre de 2022. El grupo sigue realizando raves e impresionando con sus coreografías de trance psicodélico fusionado con sonidos latinos y guitarras eléctricas. Y esto fue la historia del grupo idol alternativo Migma Shelter. Gracias por ver, hasta la próxima.